Necesitamos Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional. El canal de Panamá fue construido para nuestros militares. Si miras un mapa, dibujaron una línea artificial entre Canadá y Estados Unidos. Canadá sería uno de nuestros grandes estados. La Unión Europea es muy desagradable, nos tratan muy mal. Puedo hacer cosas que serían muy perjudiciales para Rusia desde el punto de vista financiero, pero quiero la paz. Esto podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial. World War III. ¿Cuál será hoy la próxima decisión que tome Donald Trump cuando se levante? Su última amenaza ya nos afecta de lleno, esos aranceles del 200% al vino y a las bebidas alcohólicas de la Unión Europea. En poco más de una hora, el comisario europeo de Comercio y su homólogo de Estados Unidos van a hablar por teléfono. Europa lo que quiere es rebajar la tensión, aunque antes vean ustedes esto que ha colgado también Elon Musk en su red social. Para el hombre fuerte de Donald Trump, ahora mismo la bandera de la Unión Europea lleva la hoz y el martillo comunista. José Ángel Abad. El tono no es amistoso, el tono no es ni siquiera de respeto, Sandra, sino más bien de quien está buscando una razón para pelear o, en este caso, para una guerra comercial. Aquí en Wall Street esa agresividad está provocando serias advertencias en los mercados, también en las encuestas, pero lo que Trump dice literalmente, Sandra, es: ellos nos necesitan a nosotros más que nosotros a ellos, y un factor que añade aún más inquietud es el comportamiento errático y por momentos improvisado, como el anuncio de ese arancel brutal del 200% al vino y alcohol europeos. Gracias, José Ángel. Veremos qué pasa. Bueno, aquí en España, desde el Gobierno aseguran que las decisiones de Donald Trump no van por el buen camino y que Europa tiene que responder. No puede afrontar con ingenuidad o debilidad este debate. De las guerras comerciales es un ejercicio donde todos saldremos perdiendo. El presidente del Partido Popular ha visitado hoy una bodega en Valladolid junto al presidente Mañueco. Feijóo pide diplomacia e inteligencia para evitar una guerra de aranceles y dice que en la solución no caben lo que considera él insultos del gobierno o el silencio cómplice de Vox. Nosotros tenemos claro que los postureos o los insultos no son ninguna solución ante un problema. Ante el problema de los aranceles debemos de activar la diplomacia, la inteligencia, la reciprocidad y el diálogo. Están muy preocupados los empresarios españoles. Javier Gallego, sobre todo lo están en el sector del vino. Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes y habría que buscar, imagino que otros mercados. Sandra, porque solo el año pasado vendimos más de 67 millones de litros por valor de 360 millones de euros. España es el tercer país que vende más vino a Estados Unidos. Solo estamos por detrás, aquí lo vende Francia y de Italia. Algunos ya están tanteando nuevos mercados como Japón. También hay mucha preocupación entre los productores de cava. Cada año exportamos a Estados Unidos casi 19 millones de botellas. Francia, que saldría más perjudicado porque exporta ahí 10 veces más que nosotros. El aumento del gasto de España en defensa, ahora que Estados Unidos ha cambiado el tablero geopolítico, eso es el otro asunto polémico. Pedro Sánchez no va a desvelar todavía de dónde saldrá el dinero para invertir en defensa, ni tampoco va a pedir que su plan se vote más tarde en el Congreso. El Partido Popular lo vuelve a denunciar hoy. Lucía Fernández. Y hoy Feijóo va un paso más allá porque habla directamente de fraude de ley, insinuando que esto podría ir a la justicia. Le responde el Gobierno que lo que es un fraude es la oposición que él hace. Mientras seguimos sin conocer los detalles concretos del plan del Gobierno, Sánchez se da de plazo hasta finales de junio, que es cuando se va a celebrar la cumbre de la OTAN, para fijar el aumento del gasto en defensa, e insiste en que no solo hay que contar lo que se invierte en defensa, sino también en seguridad. Lo que sí deslizan en Moncloa es que esta cuestión no pasaría por el Congreso, donde se encontraría con el rechazo de algunos de sus socios y lo que está generando la mayoría de las críticas y los choques. Le diría al señor Feijóo es que si le parece muy difícil y si le hace muy cuesta arriba decir que coincide con el Gobierno, por lo menos que coincida con su propia familia política, con el Partido Popular Europeo. Nos deslizamos hacia un barranco de autocracia que espero y deseo no se consolide ni cristalice.
Y esta es otra de las imágenes de la mañana. Vemos a la ministra de Defensa que se ha reunido con su homólogo ucraniano y los dos han firmado un compromiso de 1 año más de adiestramiento militar a soldados ucranianos. Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentística, es invertir en la seguridad, en la paz y en la solidaridad también con esos países de Europa que viven muy amenazados por la situación de la presencia de Rusia. No solo España tendrá que ampliar su ejército y tendrá que invertir más en defensa. El acercamiento de Trump a Rusia está obligando a que los gobiernos de Europa tomen medidas. Por ejemplo, en Alemania, allí acaban de firmar un pacto histórico entre los conservadores, los socialistas y los verdes para aumentar el gasto militar. Y Portugal anuncia que va a comprar cazas, pero no se los va a comprar Estados Unidos. Brais Suárez. El ministro de Defensa, Nuno Melo, sospecha de la imprevisibilidad de Estados Unidos y considera que hay mejores opciones de producción europea. De hecho, Portugal hace 2 semanas ha firmado un acuerdo con Francia para la adquisición de material militar y también se ha comprometido a gastar el 2% de su PIB en defensa antes de 2029, una decisión que no genera ni mucho menos consenso en el país. En Alemania, la guerra de Ucrania trajo un cambio radical en las políticas de defensa. Puso entre las prioridades de gobierno la modernización del ejército con un primer paquete extraordinario de 100.000 millones de euros. El futuro ejecutivo, aún en negociaciones, quiere seguir aumentando el gasto en defensa y mantener los planes para recuperar el servicio militar. Ha dicho que se plantea enviar tropas a Ucrania para garantizar un futuro acuerdo de paz y además ha abierto la posibilidad de ampliar la disuasión nuclear gala a otros países europeos. Actualmente es la principal potencia militar de la Unión y quieren duplicar su gasto en defensa hasta los 100.000 millones de euros, un 3% del PIB. Donald Trump acaba de escribir en su red social y asegura que las conversaciones con Rusia están siendo productivas. Teo Ibernón. Sí, Sandra, el presidente de Estados Unidos acaba de publicar este mensaje. En él asegura que las tropas ucranianas están rodeadas en una posición muy vulnerable y ha pedido a Putin que salve vidas ucranianas. Mientras continúa la guerra, esta noche drones ucranianos han incendiado una refinería en Krasnodar. Putin, de momento, no contempla el alto el fuego. La idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero hay temas que debemos discutir y creo que debemos hacerlo con nuestros colegas y socios estadounidenses. Y la Unión Europea ha renovado por 6 meses las sanciones contra 2.400 personas e instituciones rusas, incluido Vladimir Putin, aunque para sortear el veto de la Hungría de Orbán ha habido que sacar a 7 oligarcas de la lista. Y hoy también Hamás acepta reiniciar las negociaciones con Israel para llegar a un alto el fuego. Ha anunciado la devolución de 4 cadáveres de rehenes con doble nacionalidad y de un rehén vivo. Se trata de este soldado también con doble nacionalidad, estadounidense e israelí. En este vídeo pedía su liberación a Donald Trump. Y el Papa cumple un mes ingresado en el Hospital Gemelli, recuperándose de una neumonía bilateral. Aunque está fuera de peligro, aún no hay fecha de alta médica. Hoy se ha celebrado una misa por él en el Vaticano. Y el presidente argentino, Javier Milei, ha anulado el viaje que tenía previsto a España la semana que viene para recibir un premio de una entidad privada. Lo hace por la delicada situación que atraviesa el país, donde los jubilados y otros sectores protestan en la calle por su gestión. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de la actividad de los conservatorios? Se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores, y eso se hace en 15 minutos. Queda una búsqueda de 15 minutos en las redes. Así es como encontró el hermano de Pedro Sánchez ese trabajo en la Diputación de Badajoz, tan cuestionado. Bueno, eso fue lo que le dijo él a la jueza en aquel momento. Pero la jueza tiene otra teoría. Ella piensa que hay indicios claros que hacen pensar que esa plaza fue creada expresamente para él y además se apoya en un nuevo informe de la UCO que deja a David Sánchez contra las cuerdas. Lidia Gutiérrez, los investigadores han constatado que buscó piso en Badajoz antes de que saliera esa plaza. Y ahí está la clave. La fecha es fundamental porque justo antes de ser entrevistado, David Sánchez estuvo intercambiando mensajes con el propietario de una vivienda en el que le contaba que buscaba piso en Badajoz capital y que podía ser por una larga estancia. Mensajes que ha facilitado el propietario de la vivienda, que hasta un tiempo después no supo que se trataba del hermano del presidente del gobierno porque escribía con otro nombre. Hemos contactado con el dueño de la vivienda, pero no quiere hacer declaraciones.
Vamos con más titulares. Javier, Isabel Díaz Ayuso denuncia que la Moncloa ha prohibido la parada militar del 2 de mayo, del Día de su Comunidad. Y Sandra, es una tradición que se remonta a la presidencia de Joaquín Leguina en la Comunidad de Madrid, es decir, hace décadas. Esta que estamos viendo aquí es la del año pasado con la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire y también un desfile militar. Desde el Gobierno responden que no van a entrar en estos ataques y le piden a Ayuso que piense en lo que pasó en la pandemia. Ayuso dice que separar a Madrid del Ejército es muy doloroso. Es prohibir la parada militar en el 2 de mayo de este año. Nos han comunicado que nos lo van a prohibir y separar al ejército del pueblo de Madrid es dolorosísimo. Que no le dejan pasar a Bolaños. Tenemos una organización perfectamente establecida. Esa decisión de Moncloa llega 2 años después de este episodio, de estas imágenes. En 2023, la conmemoración del 2 de mayo fue polémica porque el ministro Félix Bolaño, que no fue invitado, trató de subir a la tribuna de autoridades. El equipo de Isabel Díaz Ayuso se lo impidió. Y un apunte más, la Comunidad de Madrid va a presentar una querella contra la portavoz socialista Reyes Maroto por hablar de asesinatos durante la pandemia en las residencias de Madrid. Dijo que más de 7.000 personas mayores fueron asesinadas y esto es una última hora. Reyes Maroto se acaba de retractar de esas palabras. Gracias, Javi. Pues con la pandemia continuamos, porque hoy, ya lo saben ustedes, se cumplen 5 años ya desde que se decretó el estado de alarma y el confinamiento en nuestro país. Desde ese momento conocemos a Fernando Simón, al director del Centro de Alertas y Emergencias, a la persona que nos informaba cada día de la evolución de la pandemia. En este acto, Simón ha echado la vista atrás en una charla con la ministra de Sanidad. Él reconoce que el confinamiento podría haber sido más suave, es lo que ha dicho, aunque nunca se planteó dimitir y recibieron amenazas. Yo no sé si me presentaré o no hasta que no vea los documentos. Lo que sí que puedo decir es que si por la razón que fuera, por error, se decidiera que se tiene que ser una persona nombrada a dedo, en ese caso yo nunca jamás seré director de la agencia. ¿Qué ha mejorado 5 años después? ¿Estamos más preparados si se declarara otra pandemia? Pues no se crean ustedes. Seguimos sin una agencia estatal de salud pública, faltan unos 6.000 sanitarios y la lista de espera para un especialista aquí en España es mayor ahora que antes de la pandemia. Desde la Dana han pasado ya 136 días y las heridas siguen abiertas. El presidente Carlos Mazón ha vuelto a ser increpado esta mañana tras un acto en Elche. Por lo menos pide perdón por haberte equivocado. Pide perdón. Gracias. Pide perdón por lo menos públicamente. Seguimos trabajando, gracias. A luego, gracias. Mazón no se va, asegura que sigue trabajando para la reconstrucción de Valencia. Un infierno lo que yo viví. Cómo lo toma que se ve su hijo, cómo se va por el agua y no puede hacer nada. Ay, Dios. No se puede hacer nada. Esta mujer perdió a su marido y a sus 2 hijos el día de la Dana. Ella vio cómo se los llevaba a los 3 el agua. Es una de las víctimas a las que va a representar SOS Desaparecidos, que va a emprender acciones legales por la Dana. Va a asesorar a las familias de más de 70 fallecidos en Valencia y en Albacete. Estamos ahora en Badajoz. Compañeros de Belén, la educadora social asesinada por 3 menores esta semana, han protestado frente a la Junta de Extremadura. Ellos piden más medios, más seguridad y sobre todo exigen que no se externalicen los servicios. Han convocado protestas por toda España. El día a día recibimos escupitajos, recibimos muertos, recibimos patadas, estamos solas. Me apuñaló un usuario con un arma blanca. Estas cosas se pueden prevenir porque hay muchos indicios de ello, de que podemos prevenirlo, pero no se hace nada. Vamos con más titulares. En febrero se confirma que los precios sí subieron otra décima hasta el 3%. María Ramos. Sube el IPC, Sandra, y lo hace sobre todo por el aumento del precio de la electricidad. La factura de la luz, lo habrán notado, ha subido ya un 28% en el último año. Y otro apunte económico, el oro supera por primera vez en la historia la barrera de los $3.000, un nuevo récord que se produce en este contexto de gran incertidumbre a nivel mundial.
También la vivienda bate récords constantemente. Cada vez hay menos casas. La oferta ha caído de media un 56%, pero en algunas ciudades, como pueden ver, más todavía. Lo mismo ocurre con el precio de media en el incremento. El incremento es, del 30%, pero hay subidas mucho más llamativas. Mientras tanto, la compra de viviendas por parte de extranjeros ha batido récords en 2024. Se hicieron casi 93.000 operaciones. Málaga y Alicante son los destinos favoritos. Por las alas, así han tenido que salir evacuados los 178 pasajeros de un avión en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos. El fuego empezó por un problema con el motor. Y vean ahora esto. Así robaban a los camioneros en áreas de servicio en Cataluña. Actuaban por la noche, aprovechando que los transportistas estaban durmiendo. Los Mossos han detenido a un grupo criminal que usaba el método del telonero. Tenían 30 antecedentes policiales. A algunos les han llegado a atacar con un gas para que no se puedan defender. En los polígonos del sur de Madrid y también de Toledo están aumentando los robos a camioneros. Justo cuando nuestro equipo estaba grabando el reportaje, le han robado a uno. Vean. Venimos por el tema de los robos. Ahora mismo he llamado yo a la policía local, que le estaban robando a este hombre. Alfredo le acaban de robar ahora mismo. Todos los días, ¿sabes? Todos los días Todos los robando. días. Hay miedo. Se lo han forzado, han metido una furgoneta y le han quitado 7 paladas. Ponemos así para que ellos no puedan abrir. Algunos llevan herramientas para romper. Estamos en uno de los puntos negros para los camioneros y no por los accidentes, sino por los asaltos. ¿Irregularidades en el proceso del cobro de esas comisiones? Gerard Piqué ha esquivado las preguntas de los periodistas. El futbolista ha declarado hoy como investigado por las comisiones que presuntamente cobró con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. La jueza investiga qué papel jugó Piqué en esas negociaciones de la Supercopa. Al final, esa declaración, sabemos, Eduardo Siles, que Piqué se ha echado a llorar. Sí, Sandra. Gerard Piqué, el exfutbolista del Barça, ha estado declarando cerca de 2 horas y media en estos juzgados de Majadahonda y, como dice Sandra, al final de esa declaración ha roto a llorar. Ha dicho que todo este proceso judicial le está generando graves problemas en su persona y además que dice que en otro país le hubiesen levantado una estatua por ese contrato que consiguió para la Real Federación Española de Fútbol por trasladar la sede de la Supercopa a Arabia Saudí. Ha negado que él le haya dado dinero a Luis Rubiales por ese acuerdo y también ha negado irregularidades en el cobro de las comisiones. Lo que siento yo es sincero. Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Guadalupe creía que Enrique Iglesias, el cantante, se había enamorado de ella. María es otra víctima de la estafa del amor. Los estafadores, Sandra, han utilizado el mismo modus operandi de siempre. Ella siguió al cantante en un club de fans a través de redes sociales y el estafador, haciéndose pasar por Enrique Iglesias, contactó con ella y la fue engañando para sacarle dinero. Hasta 3.000 euros le ha estafado. El artista ha avisado en sus cuentas que no tiene nada que ver y que, por supuesto, lamenta lo ocurrido. Impresionante imagen del tornado que ha sorprendido a los vecinos de Torremendo, en Alicante. Arrasó con todo lo que encontró a su paso. Las cornisas, los paneles acabaron en esa piscina. Buenas noticias, en cambio, para el centenar largo de vecinos desalojados por la crecida del río Guadalete en Jerez. Ya pueden regresar a sus casas. Y ahora lo que más preocupa es la nieve. En el norte peninsular llegarán hasta los 6 grados bajo cero. Hay 13 comunidades en alerta por nieve. En Cantabria tenéis aviso naranja. Daniel Samperio. Sí, nieve, como veis ahora mismo, de manera ligera. Lo ha hecho de manera más copiosa durante la mañana, pero de manera intermitente, en menor medida de lo que estaba previsto. Aquí en Praña Vieja los espesores han alcanzado prácticamente los 8 centímetros, una nieve que ha permitido que la estación de Alto Campo vuelva a reabrir sus pistas con 4 pistas esquiables. También es muy importante el frío, casi 10 grados bajo cero aquí esta mañana. Ahora estamos a menos 5 y esta nieve podría tornar en hielo, por eso hay que pedir precaución en los desplazamientos, aunque hasta ahora la buena noticia es que tanto la red principal como la secundaria de carreteras aquí en Cantabria permanece abierta. Gracias, Dani. Esta es la consecuencia positiva de tanta lluvia. En el mismo pantano, en el pantano de la Viñuela en Málaga, vemos a la izquierda cómo estaba. Llegó a ser considerado un embalse muerto. Está ahora al 30% de su capacidad por primera vez en muchos años. Gran cambio, ¿eh? Y seguirá lloviendo. En Baleares y en Andalucía hay riesgo de inundaciones. Se vigila muy de cerca, Jonathan Oliva, el río Guadalquivir a su paso por Córdoba.
Sí, por eso el Ayuntamiento ha decretado el nivel de preemergencia, cerrando accesos cercanos al río y aumentando también la vigilancia. Este es el aspecto que presenta ahora mismo el río a su paso, el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Además, los embalses de Guadalmillato y Navamellana están al 98 y al 88% de su capacidad y en caso de aumentar aún más, también subiría el nivel del caudal. La lluvia no ha impedido celebrar hoy la Mascletá en Valencia. La ciudad se está preparando ya para los días grandes de las fallas y empiezan a verse los primeros monumentos falleros en las calles, aunque protegidos, claro, con plásticos. Anoche la luna se tiñó de rojo en muchas partes del mundo. La luna de sangre se llama. Se vio sobre todo en América, así lo veían desde Los Ángeles y desde Charlotte, en Estados Unidos. También preciosa en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Desde aquí, desde España, solamente se ha podido observar en Canarias. Un espectáculo en el cielo que duró más de una hora. La buena noticia nos llega hoy desde Cataluña. Hemos encontrado allí un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a las personas. En Manresa han creado un grupo de WhatsApp que funciona como bolsa de trabajo. Tiene casi 1 millar de miembros y ahí se juntan tanto quienes buscan empleo como los responsables de recursos humanos que quieren fichar nuevos perfiles. Y así 60 personas nada menos han encontrado trabajo por WhatsApp. Uy, pues así nos vamos. Gracias por atendernos, gracias por estar ahí con nosotros para escuchar las noticias y verlas. Y lo siguiente, el deporte con Angie Regueiro. Buen fin de semana, hasta el lunes. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Indian Wells tras derrotar al argentino Cerúndolo en 2 sets. El murciano tiene el objetivo de revalidar el título y, oye, va por buen camino. Un equipo de espeleólogos españoles ha encontrado una cueva inundada que, fíjense, ha resultado ser la cueva con mayor profundidad de nuestro país. Nada más y nada menos que a 140 metros. Las imágenes, la verdad, que son increíbles. Vean. Y les hablamos ahora de una carrera en el Ártico con temperaturas, imagínense, extremas. Fíjense que solo 14 participantes se han atrevido a hacer esta dura prueba y un español ha sido el ganador. Nosotros hemos hablado con él.